Buenos días a todos nuestros asistentes, a nuestros participantes. En nombre de Software Shop les damos la bienvenida al webcast del día de hoy, titulado Gestión de Riesgo Operativo con Simol. Eh, Les agradecería si por favor vía chat me confirman el buen audio. Nuestros participantes me confirman el buen audio y pues nos comentas desde dónde nos están acompañando. Una vez más, les agradezco a nuestros participantes si vía chat me confirman el buen audio y si ya están viendo mi pantalla para asimismo pues dar inicio a la presentación del día de hoy. Ok, gracias Daniel. Nos escriben desde Lima, Perú. Me confirma buen audio y pantalla. Asimismo, me gustaría saber, antes de dar inicio a la presentación, si dentro de las personas que nos acompañan ya han estado en las sesiones anteriores que se han venido trabajando con el uso de Simol, eh, o si por el contrario, pues es la primera vez que van a observar el software con el fin de dar alguna presentación breve sobre qué es Simol, sus usos, algunas de las herramientas y pues qué podemos hacer con el software. Ok, perfecto. Bueno, ya me dicen vía chat que hay personas por primera vez, entonces bueno, daremos inicio a la presentación. Voy a mostrarles a aquellas personas que hasta ahora van a observar el software. Ya lo tengo abierto. Simol viene de las siglas Credit, Market, Operative and Liquidity, es decir, el software me permite a mí trabajar la gestión de riesgo de crédito, de mercado, operativo u operacional y el riesgo de liquidez. Esos son los riesgos que yo puedo manejar a través de Simol. Adicionalmente, también hay un módulo en el que me permite trabajar riesgo de tasa de interés, ya que está ligado al riesgo de liquidez y al riesgo de mercado. Entonces, una de las características del software es que su menú, eh, sus pestañas se encuentran distribuidas de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Me explico. En el primer módulo tenemos riesgo de crédito, ¿cierto? Si yo paso al siguiente nivel, es decir, de arriba hacia abajo, tengo otro menú, configuración global y resultados. ¿Listo? Si yo me voy a riesgo de mercado, la siguiente línea tengo datos de mercado, valor en riesgo, bueno, en fin. Y así con cada uno de las pestañas. Gestión de activos y pasivos, riesgo de tasa de interés, supuestos de entrada, ¿cierto? Y así puedo desplazarme a través del menú y del programa. Asimismo, dentro de estas tres líneas tengo las opciones de generar un nuevo archivo, abrir otro archivo, guardar, cargar un ejemplo, configurar el idioma. En ayuda tengo lo que es el manual del usuario, ¿cierto? Yo siempre digo que cuando yo no sé utilizar un software y es la primera vez que voy a trabajar con un software, sea cual sea, mi mano derecha y mi fundamento va a ser el manual del usuario. Una de las ventajas de el software y de Real Options Valuation, que es la empresa que gestiona y desarrolla este software, es que en sus manuales de usuarios son muy explícitos. Entonces, nos permite trabajar paso a paso y nos llevan de la mano a través de cada uno de los módulos y nos explican para qué sirve y cómo utilizar cada uno de estos módulos. Esta es la primera versión del programa, por lo tanto, por ser la primera versión, el manual del usuario está en inglés. ¿Listo? Eh,
Obviamente se espera en las siguientes versiones pues desarrollar los manuales en diferentes idiomas. Eso respecto al manual y a mi menú. Ok, si observamos en la parte superior, entonces tengo yo lo que es riesgo operativo. Me voy a parar acá, voy a hacer clic acá y ya tengo la información con la que trabajaremos hoy. Voy a cargar un ejemplo y con estos datos de ejemplo daremos inicio entonces al uso del programa. Antes de mostrar lo que es el software y sus herramientas respecto a riesgo operativo, vamos a realizar, eh, por así decirlo, una aproximación teórica eh, acerca del riesgo operacional, ¿cierto? ¿Qué es? ¿Cuáles instrumentos puedo yo utilizar en CIMOL y por qué esos instrumentos? Entonces, dentro del riesgo operacional, CIMOL me permite utilizar diferentes metodologías para trabajarlo. ¿Listo? Uno de estos es el método de indicador básico, el método estándar, el método estándar alternativo, un método estándar revisado y un método de medición avanzado. Esto es lo que nosotros podemos observar acá, ¿cierto? Método indicador básico, método estándar alternativo, método estándar revisado. Perfecto. Acá tenemos lo que es el método de medición avanzada, análisis de distribución de pérdidas y algunas estadísticas. Entonces, los siguientes métodos, bueno, como ya se mencionaron, están disponibles en CIMOL. El método de indicador básico utiliza solamente lo que es ingresos brutos y un multiplicador alfa para estimar los requerimientos de capital. Estos requerimientos de capital, vale la pena hacer la aclaración, están fundamentados en unas recomendaciones que realizan el Consenso de Basilea II y Basilea III. Bajo estas recomendaciones o requerimientos que establece Basilea, se construye el software. ¿Listo? Entonces, para que tengamos claro que las características del software están configuradas de acuerdo a las recomendaciones de Basilea II y Basilea III. En cuanto al método estándar, pues utiliza los ingresos brutos en diferentes líneas de negocio. Observemos acá. A esto hace referencia 8 líneas de negocio, independientes cada una, con sus respectivos coeficientes beta, para de nuevo calcular lo que es el requerimiento de capital. En este caso utiliza un promedio. Referente al método estándar alternativo, utiliza una mezcla de ingresos brutos con algunos ingresos de líneas comerciales y ventas minoristas, que es lo que encontramos acá. Para el método estándar revisado, utiliza indicadores de negocio, que ya lo veremos más adelante, de 3 subcomponentes que requieren las entidades financieras. Esto de acá, el indicador de negocios, el capital cargado y el capital efectivo. ¿Listo? Pues también tiene en cuenta los ingresos y algunos gastos de intereses, que ya lo veremos a continuación. Entonces, antes de entrar a utilizar el software, bueno, pues entendamos qué es el riesgo operacional y en qué proporción puede afectar mi negocio. Alguna definición sobre el riesgo operacional es que es aquel que puede provocar pérdidas debido a errores humanos. Esa es una de las características, errores humanos. También puede generar pérdidas debido a procesos internos inadecuados o defectuosos, fallos en los sistemas operativos y, bueno, como consecuencia, acontecimientos externos también. Esta definición del riesgo operativo incluye lo que es riesgo legal,
¿cierto? Porque obviamente si dentro de mi operación yo por algún error humano, digamos, no sé, tenía que poner en venta 1000 acciones de mi empresa, pero por error no puse en venta 1000 acciones, sino 10.000 acciones. Esto, pues, efectivamente me puede traer consecuencias legales, ¿cierto? Debido a la magnitud y el impacto eh, de mi error operativo, ¿cierto? Pero, pues, se excluye lo que es el riesgo estratégico o de negocio y el riesgo reputacional. Estos componentes ya no hacen parte del riesgo operacional. Entonces, para evaluar el riesgo operativo u operacional, generalmente se toman en cuenta dos variables que son las que encontramos en este pequeño gráfico, ¿cierto? Uno de estos es la frecuencia o probabilidad de suceso, lo tenemos en el eje X, y la severidad o impacto en el eje Y. La probabilidad o la frecuencia consiste en el número de ocasiones en la que se detecta la presencia de eventos causales de riesgo. ¿Listo? La frecuencia, ¿cierto? ¿Cuántas veces se presenta ese evento? Y la severidad o importancia del impacto de los eventos de riesgo sobre los resultados o el patrimonio de la empresa. Puede que se repitan muchas veces, que haya una frecuencia alta, se presenten, digamos acá hay un ejemplo, ¿cierto? Diferencias de caja, fraudes en tarjeta de crédito. Puede que la frecuencia o la probabilidad la probabilidad de ocurrencia de este evento es alta, ¿cierto? Diferencias en caja, los cajeros, eh, pues es normal que haya un pequeño descuadre en repetidas ocasiones, o los fraudes en tarjetas de crédito. ¿Qué pasa? Que aunque su probabilidad es alta, el impacto o la severidad es baja. ¿Por qué? Porque las diferencias en caja son valores muy bajos, o incluso pues los fraudes en las tarjetas de crédito, digamos una tarjeta de crédito con un cupo de $500, pues la máxima pérdida que yo voy a obtener sí, a obtener van a ser $500. Entonces el impacto es bajo. Tenemos también eventos de probabilidad media y severidad media. Eventos como cuáles? Caídas en los sistemas informáticos, eventos de comercio electrónico, también pueden ser algunos fraudes a través de correos electrónicos maliciosos, demandas en contra del banco, algunos robos, asaltos, digamos, a algunas oficinas comerciales también, ¿cierto? Puede que su probabilidad ya no sea tan alta, sigue siendo media, pero su impacto o su severidad también ya es medio, ¿cierto? Y por último tenemos aquellos eventos cuya probabilidad es bastante baja, pero su impacto sería bastante alto, como cuáles. Ya son eventos pues que se salen de control, ¿cierto? No sé, inundaciones, ataques terroristas, huelgas, protestas y demás, que pues me van a generar un alto impacto en mi operación. Entonces, según Basilea II existen diferentes tipos de eventos. Tipos de eventos que me van a afectar mi riesgo operacional, como cuáles, un fraude interno o fraude externo en la compañía, como ya se había mencionado, relaciones laborales y de seguridad en el puesto de trabajo, prácticas con clientes, productos y negocios, obviamente son prácticas desleales, daños a activos materiales, si digamos yo, el el servidor que mantiene a salvo mi base de datos, no sé, se incendia, se quema, pues todos estos daños son activos materiales. Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas operativos, de nuevo, ejecución, entrega y gestión de procesos, algunas fallas en estos procesos de ejecución y entrega y gestión también me pueden a mí afectar directamente lo que es el riesgo operativo. Ya entrando entonces en materia sobre lo que me ofrece el software, observemos el primer indicador, el método de indicador básico. ¿Listo? ¿Qué me dice? Me dice que para el cálculo del capital,
¿cierto? Del indicador básico, yo voy a tener en cuenta diferentes factores. El primero es que, bueno, el cálculo de la exigencia de capital en Basilea es fijado por Basilea, ¿cierto? Observemos que es algo ya expedito por Basilea, tiene en cuenta los últimos 3 años, ¿cierto? Y obviamente, bueno, tiene en cuenta los ingresos brutos anuales de los últimos 3 años. A través de esta fórmula yo puedo obtener el capital que yo necesito, la exigencia de capital o de provisiones, ¿cierto? En algunos sectores no se llama requerimiento de capital, sino provisiones de capital. Está dado por una sumatoria, ¿cierto? Donde GI son los ingresos brutos anuales promedios, ¿cierto? Porque son de los últimos 3 años. Y N es el número de años, obviamente tiene que ser entre los 3 últimos, en los que los ingresos brutos fueron positivos. Esta es la forma numérica en la cual yo voy a establecer mi cálculo de capital y es algo bastante sencillo, ¿cierto? Por eso es un indicador básico. ¿Qué tengo yo? Categorías de ingresos brutos, año 1, año 2 y año 3, que es lo que me recomienda Basilea. Ah, bueno, acá yo no mencioné el alfa. Este alfa también me lo establece Basilea, un 15%, por eso yo no lo puedo modificar. Observemos que las celdas que están en color blanco, fondo blanco, me permiten modificarlas, ¿cierto? Yo le hago doble clic y me permite modificarlas. Las celdas que son de otro color, simplemente yo no las puedo modificar. ¿Por qué? Porque ya es algo fijo establecido o porque son fórmulas. Entonces, bueno, tenemos en el año 1 un ingreso bruto anual de 75 millones, año 2 55 y año 3 89. Tenemos el alfa del 15% y lo que hace es con esta fórmula calcularme el capital cargado o las provisiones de capital que yo debo generar para la gestión del riesgo operativo. Como podemos observar, este método de indicador básico es bastante sencillo, bastante simple. Pasemos entonces al método estándar. Aquí, Basilea ya me dice, bueno, en el indicador básico usted solamente necesita los ingresos brutos. En el método estándar usted tiene que mostrarme, sí, de esos ingresos brutos, cómo está compuesto. Y Basilea divide estos ingresos brutos en 8 categorías. Finanzas corporativas, tiene unos betas ya preestablecidos, que es lo que observamos acá. ¿Cómo se calcula entonces este método estándar? Utiliza los ingresos brutos de cada línea de negocio, ¿cierto? Las segmenta y eso, bueno, lo multiplica por un factor beta que estima la exposición que tiene cada línea de negocio. De esa manera yo calculo el capital requerido para mis provisiones. Me dice, para finanzas corporativas usted debe utilizar un beta de 18%, negociación y ventas también 18%, banca minorista y banca comercial 12%, pagos y liquidación de nuevo 18%, servicios de agencia 15%, administración de activos e intermediación minorista 12%. Listo, de nuevo lo único que hace es, yo ingreso mis ingresos brutos de acuerdo a cada una de las líneas de negocio para cada uno de los años, ya están los betas y lo que hace es calcularme las provisiones de capital que yo debo establecer. Ok, perfecto. Continuamos entonces con el método estándar alternativo. Aquí utiliza los ingresos brutos, así como préstamos y anticipos, ¿cierto? Es decir, aquí solamente estábamos en el indicador básico y en el estándar solamente estábamos utilizando los ingresos brutos. En el método estándar alternativo, aparte de utilizar los ingresos brutos, incorpora los préstamos y anticipos para diferentes líneas de negocio minoristas y comercial. De nuevo, utiliza un ajuste para el cálculo del requerimiento de capital. Entonces, tenemos el método estándar alternativo.
algunas líneas de negocio, por así decirlo, pero entonces ya me trae a colación lo que es el corretaje minorista y los préstamos que yo tengo, tanto a nivel minorista, bueno, préstamos y anticipos, a nivel minorista y a nivel comercial. ¿Listo? Esa es como la principal diferencia entre el método estándar alternativo y el estándar. De nuevo, me permite ingresar los ingresos brutos, bueno, y en este caso los préstamos. De nuevo, lo multiplica por un factor de ajuste, ¿cierto? Un beta. Esto para los ingresos y para lo que son préstamos y anticipos, este factor, el 0.035. También, pues ustedes pueden preguntar de dónde sale este 0.035. Es algo establecido ya por Basilea. Y lo que me dice es que yo debo, para estas líneas de negocio, yo debo generar unas provisiones de 79 millones. Estos valores, observemos que yo los puedo eliminar, ¿cierto? Yo los puedo traer de nuevo. Si yo tuviera esta información en algún archivo Excel, obviamente puedo traer la información de allí, ¿cierto? Con un control C, un control V, un copiar y pegar. Ya lo que es el método estándar revisado, que es lo que encontramos acá, utiliza ingresos, ¿cierto? Utiliza gastos y estas variables las utiliza como un proxy para obtener el indicador, el iniciador de negocios utilizado en el cálculo de la carga de capital requerido. Observemos entonces a qué hace referencia. Tengo yo el método estándar revisado acá. Me dice cuáles son sus ingresos por intereses y asimismo los gastos de intereses en los créditos que usted tenga, ingresos por comisiones, gastos por comisiones, otros ingresos operativos y otros gastos operativos. Es decir, ya no me dice cuáles son sus ingresos brutos, sino me dice discrimíneme esos ingresos por intereses, por comisiones, otros ingresos y asimismo discrimíneme sus gastos. Por eso es que es un método estándar revisado, ¿cierto? Porque va a entrar a revisar ya de manera un poco más minuciosa los ingresos y los gastos. De nuevo me dice beneficio o pérdida en la cartera de negociación y en libros, el valor en libros, tanto las pérdidas como las ganancias o los beneficios. Me dice en qué manera está trabajando usted, el tipo de moneda, euro, pesos, dólares, soles, etc. De nuevo el indicador de negocios, que era lo que encontrábamos acá, ¿cierto? Que utilizaba los ingresos y gastos para obtener un iniciador o un indicador de negocios acá. Me calcula el capital requerido según esta metodología y un capital efectivo en el operative risk, ¿cierto? Un porcentaje. Ok. Cuando yo cargué el ejemplo, él me carga 3 modelos, ¿cierto? Si yo selecciono cada uno de los modelos, la información va a cambiar. Una de las características del software es que tiene guardar y guardar como, bueno, pues eso lo tiene cualquier software, ¿cierto? Si yo le doy guardar, él me permite crear un archivo. Lo voy a guardar acá. Voy a guardar riesgo. Me va a generar un archivo, pero la característica que les quería mencionar es que este archivo, lo buscamos, acá está. Si yo lo abro, es decir, yo solamente lo puedo abrir utilizando este software. ¿Y qué pasa si yo intento abrirlo
desde otro programa o, digamos, un archivo plano. Esta información que me aparece acá no quiere decir que el software esté mal o que haya algún virus, sino que simplemente el software me permite encriptar y guardar de forma segura toda la información que yo estoy trabajando. ¿Listo? Entonces, por motivos de seguridad, el software me permite encriptar eh, toda la información que yo tengo acá. Esa es una de las características que les quería mencionar. La siguiente es que si yo solamente utilizo el botón de guardar, efectivamente el software me va a guardar de manera temporal, a eso quiero hacer referencia, me va a guardar de manera temporal dentro del mismo software lo que yo estoy utilizando y lo que yo estoy haciendo. Si yo llegase a cerrar el programa y lo vuelvo a abrir, sí, yo pude haber guardado esto, pero como no lo guardé en un archivo macro, por así mencionarlo, en un archivo global, yo voy a perder esta información, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo necesito guardar todo lo que estoy trabajando, necesito guardarlo de forma segura. Entonces, por eso es que se debe guardar de esta manera y no simplemente, perdón, no simplemente utilizando este botón de guardar. Ok, finalmente tenemos el método de medición avanzada. Este método de medición avanzada lo que me permite incorporar son funciones de distribución de probabilidad. Eso es lo que me diferencia a mí este método de medición avanzada. Observemos acá que yo tengo el top 10 de mis distribuciones de probabilidad. El software cuenta con alrededor de 45 funciones de probabilidad. Si yo sé que la información que tengo acá presenta una distribución Laplace, simplemente selecciono. Aquí ya me trae las pruebas de hipótesis. Eh, una distribución normal, una distribución Gumbel máxima, eh, en fin, ¿cierto? Esto con el fin de darle un mejor tratamiento a la información que yo tengo. Esa es la característica del método de medición avanzada. Observemos entonces qué tengo yo acá. Tengo el método de medición avanzada, ajuste de severidad de pérdidas. Yo puedo usar datos históricos de nuevo, yo puedo traer esta información si quisiera de Excel. Por el momento, como les mencioné al inicio, esta es la primera versión del software. Aún no me permite traer, pues digamos, importar archivos de Excel o importar archivos planos. No me lo permite aún, pero sí me permite traer la información de Excel, pues copiándola y pegándola. Me dice usar datos históricos de pérdidas y ajustes de distribución bajo la metodología KS o Kolmogorov-Smirnov, que esto ya son cuestiones más estadísticas, no nos vamos a detener acá. Me dice mostrar resultados de ajuste para la variable 1, variable 2, ¿cierto? Yo tengo que son 5 variables, por eso acá me muestra 5 variables. Me permite modificar el número de filas o registros, ¿cierto? Acá yo tengo por default que son 1000 filas, son 1000 filas las que me aparecen acá, 5 variables. Yo puedo modificar el nombre, ¿cierto? De cada una de estas variables. Y bueno, me dice, aquí estoy trabajando para la variable 2, ¿cierto? Si seleccionara la variable 1, él me dice, para esta información que usted tiene acá, no sé, digamos que este es el valor de algún activo, no sé, alguna moneda, me dice su variable 1, es decir, esta, dentro de las distribuciones que el software tiene, él calcula automáticamente y realiza una ajuste, digamos, de función de distribución. Me dice
En un 96%, ¿cierto? 0.96, se ajusta esta distribución, la Gumbel máxima, a esta variable. Si yo selecciono la variable 2, observemos que ya no es Gumbel máxima, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es otro tipo de información y me dice que la que más se ajusta es la gamma. Me muestra acá los parámetros. Recordemos que dependiendo de la distribución los parámetros van a cambiar. Los parámetros para una distribución normal es la media y la desviación estándar. En este caso, para la distribución gamma, me muestra un alfa y un beta, su nivel de ajuste y sus características también. La media, mediana, desviación estándar, sesgo, kurtosis, algunos percentiles, 1, 5, 95 y 99%. Lo que yo les digo acá es, bueno, también me trae la teoría de valor extremo en las colas. Yo puedo realizar algún ajuste si quisiera. Yo puedo realizar un test estadístico también. Y bueno, pues cuando yo le doy a ejecutar ajuste de distribución, lo que él hace es calcularme de nuevo estos valores, ¿cierto? Dado el caso que si yo cambiara este valor, si yo eliminara algunos de estos, pues estos valores no se van a actualizar automáticamente, ¿cierto? Sino que yo debo realizar de nuevo el ajuste. Listo. Eso es entonces lo que podemos encontrar en esta pestaña. Ajuste de severidad de pérdidas. Si pasábamos a los supuestos de frecuencia y severidad, ok, bueno, esto es bastante interesante. Esto lo que me muestra son supuestos de frecuencia y severidad, que era lo que hablábamos al principio de la presentación, frecuencia o probabilidad y severidad. ¿Qué pasa? Acá trae la distribución de frecuencia Poisson y lo que hace es compararla con el top 10, ¿cierto? Lo que observábamos acá, el top 10 de las distribuciones. ¿Por qué Poisson? Porque pues efectivamente Poisson lo que hace es arrojarme los valores estadísticos en funciones de distribución de frecuencias. Digamos un ejemplo más claro. Si yo quisiera analizar qué tipo de distribución presenta algún evento como el número de llamadas en una hora a un call center, ¿cierto? Como es frecuencia y es un espacio de tiempo, yo necesito Poisson. Si yo quisiera saber cuántas personas hacen fila o esperan en una línea, no sé, acá en Colombia se dice una fila, ¿cierto? ¿Cuántas personas hacen fila para comprar una hamburguesa en alguna tienda, ¿cierto? En alguna franquicia, que no voy a dar nombres. Si yo quisiera saber cuántas personas hacen fila para comprar un producto en una hora, de nuevo, estoy hablando de frecuencia y estoy hablando de tiempo, por eso utilizo Poisson. Y lo que hace es compararme estas distribuciones con Poisson. Me dice, ¿con qué nivel de confianza? Con el 99.9%. Yo puedo trabajar con diferentes niveles de confianza, ¿cierto? Basilea, bueno, Basilea 2 me decía que se debía trabajar con 95%, Basilea 3 ya es mucho más estricta, mucho más ácida y me dice no, 95 no, 99.9%. Veo que hay una pregunta. La provisión que se calcula para eventos de riesgo operativo se calcula para todo el año. Sí, efectivamente el cálculo se hace en un periodo de tiempo pues anual. Entonces tenemos lo que es Poisson, me permite también desarrollar lo que son pruebas de simulación a través de simulación de Monte Carlo. Por eso acá me dice resultados de simulación, ¿cierto? Como yo no he corrido ninguna simulación,
pues no me va a mostrar ningún resultado, ¿cierto? Y bueno, para cada una de las demás distribuciones me trae lo que yo les mencionaba acá, los parámetros. Rho, alfa, beta, media y desviación estándar, y así sucesivamente. Yo le puedo decir, realíceme una simulación de 10.000 escenarios, que es lo que me muestra aquí abajo, simulando 5.000 ensayos o escenarios. Esta es la simulación de Monte Carlo. Finaliza la simulación y automáticamente salta a la siguiente pestaña, resultados de la simulación. ¿Qué puedo hacer yo acá? Puedo observar entonces mi valor simulado, es decir, esta sería mis, mi nivel de provisiones, me muestra cuál es la media, bueno, cada uno de sus indicadores, ¿cierto? Y lo que me muestra acá son las pérdidas esperadas, tanto pérdidas esperadas como pérdidas inesperadas. Ok, perdón, acá me equivoqué, esto no es el nivel de provisiones, sino las pérdidas totales. Con un nivel de confianza del 99%, son estas pérdidas, que se dividen así, las 23.375. Mis pérdidas esperadas que salen de la simulación son 2.995 y mis pérdidas inesperadas, pues es el excedente, ¿cierto? Ok, entonces puedo observar aquí estadísticos, puedo observar, pues, no sé, la comparación que yo quiera, digamos, Poisson y logística, me muestra la distribución de pérdidas, la frecuencia y la severidad, que es lo que yo necesito, frecuencia y severidad. Yo puedo analizar cola izquierda, cola derecha, diferentes niveles de percentiles, lo que yo les decía, Basilea recomienda el 99.9%, pero si quisiéramos trabajar con otro nivel de confianza, lo podríamos hacer perfectamente. ¿Listo? También, pues, a medida que yo seleccione otra distribución, el cálculo de las pérdidas esperadas, pues va a ser diferente, ¿cierto? ¿Qué más tengo yo acá? Tengo el análisis de distribución de pérdidas, ¿cierto? Ya empezamos a hablar de pérdidas. Ok, en este ejemplo, bueno, lo mismo, tengo 1000 registros, 50 variables. Yo puedo modificar todo esto. Ok, hay una pregunta. Dice, en la herramienta también se puede realizar análisis de mercado y liquidez, efectivamente. Eh, digamos, la semana pasada, en el webcast de la semana pasada, se trabajó lo que fue gestión de activos y pasivos, es decir, riesgo de tasa de interés y riesgo de liquidez. Hace 2 semanas se trabajó riesgo de mercado y hace 3 semanas trabajamos lo que era riesgo de crédito. ¿Listo? Hoy finalizamos, digamos, este ciclo de webcast trabajando por los diferentes tipos de crédito, ¿cierto? Yo les mencioné CIMOL, pues viene de las siglas Credit, que ya lo trabajamos, Market, Operative, que es el de hoy, and Liquidity. ¿Listo? Entonces, efectivamente, el software me permite trabajar pues diferentes tipos de riesgo. Ok, bueno, puedo yo también realizar trabajos con n variables. Yo las puedo modificar acá. Y n número de filas. Ok. Acá lo que yo puedo también utilizar es para cada una de las variables estimar alguna pérdida. Puedo segmentarla. Entonces, digamos, esto suponiendo que es un tipo de riesgo, XYZ, ABC, MNO, me dice
en qué unidad de negocio, en qué oficina se presentó este tipo de riesgo. Entonces, en la oficina de California, este tipo de riesgo se presentó en esta oficina, este tipo de riesgo en esta otra, las pérdidas que ocasionó y una clasificación pues según su impacto. Esto es lo que tenemos acá. Me dice, usted lo puede segmentar por categoría de riesgo, es decir, por cada uno de estos. También lo puedo segmentar por líneas de negocio o oficinas, no sé. Acá tenemos pues el indicador, lo que yo les mencionaba, según su importancia. Y bueno, puedo ejecutar un ajuste de distribución también para cada uno de estos tipos de negocios según su oficina y su impacto. Eso es lo que me está generando en este momento. Listo, entonces me realiza el ajuste de distribución de pérdidas. Me dice, usted puede analizarlo entonces por tipo de riesgo y oficina, que es lo que tenemos acá, por todos, digamos, por este tipo de riesgo en general, sin segmentarlo, o por oficina. Entonces yo puedo analizar mi riesgo operativo desde diferentes puntos de vista. Por tipo de riesgo y oficina, solo por tipo de riesgo o solo por oficina. De nuevo me muestra cuál es el ajuste que más me conviene, sus estadísticos. Puedo correr también simulaciones de Monte Carlo. Él me permite, pues, como todo lo hace comparado contra la distribución de Poisson, yo puedo realizar un ajuste manual o un ajuste automático. Voy a correr la simulación para cada uno de estos escenarios y ya pasamos a observarlo. Hay una pregunta, ¿puedes repetir el nombre de la herramienta? Ok, la herramienta se llama Simol. Les voy a mostrar acá en pantalla. Simol. Credit, Market, Operative and Liquidity. Eh, el costo no sabría decírtelo, Carla. Ya tendrías que comunicarte, pues digamos, o escribir algún correo a las personas de Software Shop, pues, que son encargadas del área de ventas y estas cosas, ¿cierto? Y antes de finalizar, bueno, pues vamos a observar el análisis que nosotros podemos hacer, ¿cierto? Entonces aquí ya se ejecutaron las 10.000 simulaciones, tenemos de nuevo igual la frecuencia, la severidad y la distribución de las pérdidas, los estadísticos, yo puedo observar por tipo de riesgo, XYZ, por tipo de oficina, California, o alguna combinación de estas dos variables, ¿cierto? A nivel gráfico, yo puedo modificar esto, pero solamente en formato. No en forma, sino en formato. Yo puedo girar la gráfica, ¿cierto? Eh, puedo girarla, puedo rotarla, puedo hacer zoom, puedo desplazarla también en 3D o en 2D y demás. ¿Listo? Yo puedo también copiar esta gráfica, guardarla, exportarla. Puedo analizar colas izquierdas, colas derechas, con diferentes niveles de confianza y demás. ¿Listo? Esto ya es para simulaciones de nuevo. Si yo quisiera yo puedo crear algún tipo de distribución, entonces yo digo no. Bueno, aquí observamos, no se puede mostrar, digamos, una lista más amplia, pero acá encontramos las diferentes funciones de distribución que tenemos: triangular, uniforme, Weibull, PERT,
Poisson y demás, ¿cierto? Alrededor de 45 distribuciones. Yo puedo configurarlas. Digamos, si yo digo, no, mis pérdidas no presentan una distribución, ¿qué les digo? Una distribución logarítmica, sino una distribución arcoseno, donde el mínimo es este, el máximo es este. Yo puedo acá configurar ya mis distribuciones. Listo, esto ya es un poco más personalizado. De nuevo, puedo realizar simulaciones de Monte Carlo. Me dice cuántas pruebas, si yo quisiera establecer un valor semilla, corro la simulación y ya. Eso es lo que encontramos acá. De esta manera, entonces, quisiera saber si hay preguntas. Les agradecería si las realizan a través de la ventana de chat. En pantalla, ustedes pueden observar, pues sí, tanto mi nombre como mi correo, si es de su interés que les envíe la presentación, o si por el contrario o asimismo tienen más preguntas, tienen inquietudes, me pueden escribir andres.cruz@software-shop.com y bueno, en el transcurso de la jornada, con el mayor de los gustos, les estaré respondiendo. Ok, Carla, con mucho gusto. Espero que la presentación haya sido de su agrado. Los invito, como siempre, a estar atentos a el cronograma de actividades o de webcast que tiene Software Shop para ustedes. Y bueno, no siendo más, entonces les agradezco por su asistencia, por su participación y les deseo que tengan un excelente resto de día. Hasta luego.